noches. En este vídeo vamos a hablar de la historia del canon del Nuevo Testamento y nos vamos a concentrar en el periodo apostólico. ¿Qué se puede decir del canon del Nuevo Testamento durante el periodo de los apóstoles? Bueno, se puede decir que todos los libros del Nuevo Testamento están escritos ya en la segunda, todos están ya escritos o han sido escritos en la segunda mitad del siglo I, en un periodo de unos 50 años. Puede pensarse, ¿verdad? Es lógico pensar que los primeros cristianos, las primitivas comunidades cristianas, desde el primer momento acogen estos textos, ¿verdad? Que contienen las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, los acogen con veneración y gran respeto. Al principio, cada comunidad posee solo un escaso, ¿verdad? Un escaso número de escritos, o un número escaso de escritos, pues casi todas, ¿verdad? Estos escritos están dirigidos a comunidades particulares, a la comunidad de Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, etc. Es decir, al principio, ¿verdad? La comunidad cristiana tienen muy pocos escritos, pero eso va a cambiar rápidamente, ¿verdad? Pronto van a aparecer las primeras colecciones. Y quiero, ¿verdad?, mencionar un dato que es importante, que es significativo, que, ¿verdad?, que debemos, ¿verdad?, no debe pasar por desapercibido en este tema. Fijémonos que ¿verdad?, que la segunda carta de Pedro, la segunda de Pedro, en el capítulo 3 del verso 15 al 16, el autor de esta carta menciona a San Pablo y habla de todas las cartas del queridísimo hermano Pablo, lo que nos permite suponer que ya existe una colección de estos escritos, ya existe una colección de las cartas paulinas, de las epístolas de San Pablo, ¿verdad? O por lo menos que ya se están coleccionando o se han coleccionado las cartas que hasta ese momento, ¿verdad?, se han difundido del apóstol Pablo. Sabemos también que esta segunda epístola de Pedro considera las cartas, las epístolas de Pablo, con la misma autoridad que las otras escrituras, es decir, que considera la literatura epistolar de Pablo con la misma autoridad que los textos del Antiguo Testamento. Y eso es muy interesante. Otro dato interesante, ¿verdad?, que debemos mencionar es que hay algunos escritos que van a constituir el Nuevo Testamento, ¿verdad?, escritos neotestamentarios, cartas paulinas, cartas generales o católicas, como quiera decirle, que tienen, ¿verdad?, un destinatario. Hay algunos de estos escritos que tienen un destinatario muy amplio, debido a que son dirigidas a varias iglesias locales. Y se puede deducir entonces que estas iglesias, ¿verdad?, estas iglesias a las que van dirigidas estas cartas, estos libros, conservasen los originales o copias de esos documentos recibidos antes de transmitirlos a otras comunidades, ¿verdad? Bien. También sabemos que San Pablo probablemente
para el año 61 al año 63 después de Cristo, ordena, ¿verdad?, en su epístola a los Colosenses 4:16, le ordena a esta comunidad cristiana de Colosa que lean la carta que él ha dirigido, que ha escrito, que ha dirigido a los creyentes de Laodicea, que pertenecen, ¿verdad?, a esa comunidad de Laodicea. Quizás esa carta de Pablo a la Odisea quizás sea la carta a los Efesios. Es una hipótesis que se ha presentado, que la epístola, ¿verdad?, o la carta que escribe San Pablo a los creyentes, los creyentes de la iglesia, ¿verdad?, de la Odisea, sea la misma carta de los Efesios. Son, ¿verdad?, los mismos destinatarios. Bien, pero también sabemos que San Pablo le pide a estos, ¿verdad?, a los creyentes de la Odisea, que lean la carta que él ha enviado a los creyentes de Colosa, a los colosenses. Por último, mencionemos que la carta de Santiago y la primera carta de Pedro fueron escritos circulares que conservaría en distintas comunidades cristianas. Estas van a ser epístolas que van a estar circulando, ¿verdad?, van a estar circulando en distintas comunidades cristianas. La carta de Santiago y la primera carta de Pedro. Bueno, hasta aquí mi información sobre la historia del canon del Nuevo Testamento en el periodo apostólico. Lo que podemos decir de los textos que van a constituir el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad?, esos textos que aparecen en el primer siglo, durante un periodo de 50 años, en la segunda mitad del primer siglo de nuestra era cristiana. Lo que pasa al principio, que cada comunidad cristiana tiene un escaso número de escritos, de textos, pero que pronto, ¿verdad?, van a aparecer colecciones de estos textos cristianos, escritos por cristianos, autores cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, me interesa abordar otro tema. Me interesa hablar de la formación del canon a lo largo del siglo II después de Cristo. Pero esto lo vamos a hacer en otro vídeo. En otro vídeo, ¿verdad?, vamos a hablar de este tema. Bueno, buenas noches.